Bienvenidos sean los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Sé que no me tocaba a mí, sé que le tocaba a alguien más. Estaba mirando que algunas personas vinieron a escuchar al que le tocaba. Me siento privilegiado y a la misma vez no, porque yo sé que venían para alguien más. Pero están aquí y esto es lo que cuenta. Les garantizo que mi hermano quería predicar, lo agarraron ahí los nervios, iba a ser su primera vez y me dijo, le cambio de fecha. Así es que aquellos que vinieron para escucharlo, ahí les damos la fecha porque no se nos va a escapar. Ahí les mandamos la fecha, ojalá que puedan venir también cuando le toque otra vez. Pero están aquí y todos aquí hemos venido a escuchar un poco de la palabra. Imagino que muchos no venimos a escuchar a la persona, sino a la palabra. El mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy, hermanos, va a ser sobre la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Me doy cuenta que hay personas que cuando hablamos con ellos de la palabra de Dios, viven sus vidas alejados de Dios, pensando que lo que ellos hacen allá afuera respecto a Dios vale o cuenta. Y yo creo que en muchas ocasiones puede ser que sí, puede ser que tengan buenas intenciones, sean buenos ciudadanos, sean respetuosos, se porten bien. Pero la frase de muchas veces de estas personas que yo he escuchado de ellos es: no necesito una iglesia para estar bien con Dios. No necesitamos la iglesia para estar con Dios. No hay necesidad de venir, alistarnos todos los domingos, cambiarnos, bañarnos, venir a este lugar y estar aquí para adorar a un Dios. Yo lo puedo hacer en el monte, yo lo puedo hacer en el trabajo, yo lo puedo hacer desde mi casa. Esa mentalidad es lo que oímos allá afuera. Pero si eso fuera cierto, entonces la palabra de Dios mentiría. En Efesios 5:25, vamos allá. Efesios 5:25 dice la palabra. Ephesians 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, o sea, el bautismo, por la palabra. Jesucristo dice que entregó su vida por la iglesia, se sacrificó, entregó la última gota, derramó la última gota de sangre. Ahorita lo leímos en la escritura de la cena, cómo Él se sacrificó por su iglesia. Amó a la iglesia hasta la muerte, sabiendo que la iglesia, nosotros, somos pecadores y que fallamos constantemente. Aún así, dijo, no le voy a tomar en cuenta sus pecados, ni sus debilidades,
porque la amo tanto que me voy a entregar por ella. La iglesia es tan importante para Cristo que dio su vida. ¿Y cómo puede ser que allá afuera hayan personas que digan, la iglesia no es importante, solo yo? Qué ofensa para Cristo. Qué ofensa para Cristo que dio la vida por ella, para que tú menosprecies la razón por la cual Él murió. Quisiera que aclaremos 3 puntos sobre la iglesia que Jesucristo fundó, sobre la iglesia que Jesucristo empezó allá aproximadamente en el año 33. El primer punto, ¿qué habló Cristo sobre su misma iglesia? El segundo punto, ¿quién forma la iglesia de Cristo? ¿Quién puede formar la iglesia de Cristo? Y tercer punto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué es el propósito de una iglesia? Vamos al primer punto, que se trata sobre qué dijo Cristo sobre la iglesia. ¿Qué mencionó Él mismo de su misma iglesia? En Juan 2, 13 al 19. Juan 2, 13 al 19. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y se esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús, al entrar al templo, se dio cuenta que habían hecho de la casa de Dios un tianguis, un mercado. Era conveniente para las personas venir a adorar a Dios, comprar sus lechugas, comprar sus borregos, comprar sus tomates y irse a su casa. Es lo que hacen hoy en día los comercios, los comerciantes ponen en la tienda todo lo que tú te puedas, y hasta ropa ya tienen adentro de las tiendas, como el Costco, comida, ropa, electrónicos. Ahí puedes ir a comprar todo lo que necesitas. Habían hecho de servir a Dios o de ir a adorar a Dios una comodidad para que no tengas que ir para otro lugar. Jesús se acerca al templo de Salomón y se da cuenta de lo que está ahí, y enojado volca las mesas, tumba todo lo que está ahí y corre a todo el mundo diciéndole, han hecho de la casa de mi padre un tianguis. Podemos decir que hoy en día las religiones allá afuera han hecho lo mismo. Desde rifas hasta venta de CDs, canciones, libros, esto, lo otro, cobrando por las cosas que deberían de ser gratuitas, puesto que son de Dios y no de nosotros. Yo no puedo cobrar por algo que no es mío. Pero de esa manera lo hicieron. El versículo 19, ahí mismo, Juan 2:19, dice, respondiendo Jesús les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando dice esto, antes yo pensaba que estaba hablando del templo de Salomón, puesto que había entrado al templo de Salomón y vienen los escribas y los fariseos, todos los judíos, y le dicen, ¿por qué haces esto? ¿Con qué señal haces tú para autoridad tienes para hacer esto? Yo pensaba que estaba hablando del templo, cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a preparar. Y yo no sé por qué, me doy cuenta que es la falta de estudio, pero yo sí pensaba así. En 3 días va a levantar el templo de Salomón, wow. Pero yo no era el único que pensaba así. Los judíos que estaban ahí, que le dijo esto Jesús, pensaban lo mismo. Allí mismo el versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo,
¿y tú en 3 días lo levantarás? O sea, en 46 años fue construido el templo de Salomón. ¿Y Jesús en 3 días? Lo quieren ridiculizar, lo quieren cuestionar acerca de lo que dijo, pensando que estaba hablando del templo literalmente. Pero me doy cuenta que él no hablaba del templo de Salomón. Él no hablaba del templo de Salomón. Ahí el mismo versículo 18 le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Anteriormente Jesús se había encontrado con los judíos fariseos y le dijeron, enséñanos señal si eres el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, esta generación adúltera y perversa demanda señal, pero una sola se le dará, la del profeta Jonás. ¿Cuál era esa profecía? O esa señal. Que Jonás estuvo dentro de un pescado por 3 días y fue escupido en Nínive al 3er día para que fuera a predicar en Nínive. Esa señal es la que se le iba a dar a los judíos. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando dijo, destruyan este templo? Es lo mismo que Jesús quiso decir cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Es lo mismo. Jesús dijo, destruyan este templo, porque en 3 días lo voy a levantar. O sea, Jesús les estaba diciendo a los judíos, mátenme, les doy permiso, porque en 3 días lo voy a levantar. Aquí le dio permiso Jesús a los judíos a que lo mataran, a que lo crucificaran. Yo pensé que estaba hablando del templo literalmente y no le está dando permiso. Destruyan este templo, en 3 días lo levanto. Voy a resucitar al 3er día. ¡Wow! Ahí está la profecía de Jonás. En 3 días estuvo dentro del pescado y 3 días estuvo sepultado Jesús y resucitó al 3er día. El 21 y el 22 lo confirman ahí mismo. Juan 2, 21 en adelante. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, el templo de Dios es el cuerpo, el templo. Y Jesús lo sabía. Él estaba dispuesto a entregar su cuerpo. Le dio el permiso a los judíos, por eso es que dijo él, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por mis amigos. Yo la doy. Y Jesús les había dado el permiso. Y ni aún así ellos entendieron que les estaba dando permiso para que lo crucificaran. Pensaron que los judíos por su propia voluntad lo habían crucificado, bien orgullosos de que habían matado a aquel mentiroso, blasfemo. No, Jesús les dio la autoridad para matarlo porque dice que nada podemos hacer sin él. Si él no lo dice, no se hubiera hecho. Vamos a ver qué dice Lucas 11 del 1 al 2. Lucas 11 del 1 al 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase la voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Este es el famoso Padre nuestro que la Biblia habla. Y Jesús le dice, sus discípulos le dicen, Señor, no sabemos hacer una oración. ¿Cómo es que tú le haces oración a tu Padre? Enséñanos. Jesús les da un ejemplo de cómo hacer una oración. Muchas personas nos preguntan que si por qué nosotros no rezamos el Padre Nuestro. No es que no lo recemos, o no creamos en Él. Lo que pasa que Jesucristo le está enseñando específicamente cómo hacer una oración. Tu oración va a ser diferente a la de Jesús, pero va a comenzar con eso. Padre nuestro que estás en el cielo, no le vas a adorar al otro Padre, porque el otro ya sabemos quién es. Le vas a orar al que está en el cielo, te vas a dedicar a Él. Y vas a terminar con lo que dijo. Todo lo que pidáis en tu nombre debes de pedirlo, Jesús. Pero otra de las razones por la cual no lo hacemos es por lo que dice Mateo 6:7. Si
quieren apúntenlo, no vamos a ir para allá, donde dice que no podemos orar a Dios con vanas repeticiones, no podemos repetir y repetir lo mismo. Es la razón por la cual no lo hacemos, porque esa oración fue un ejemplo de cómo tú y yo debemos de orar a Dios. Pero esta oración era solo un ejemplo, como dije ahorita. Pero el versículo 2 nos da otra razón por la cual no debemos de rezar el Padre Nuestro en esta misma manera en la que está escrito. Porque el versículo 2 dijo, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Cristo ya está aquí. Si yo orara por el reino todavía, si yo dijera, venga a nosotros tu reino, dijera Dios, ¿qué me estás pidiendo? Ya te lo mandé, ya lo mandé. O sea, ya no, imagínense, no sé ni lo que estoy diciendo. Pero el reino de Dios ya vino, y esa es la razón por la cual yo no lo puedo hacer. Cristo estaba orando para que viniera a su iglesia, y le enseñó a sus discípulos a orar, para que también lo crucificaran en cierta manera, porque sin crucifixión la iglesia no viniera, no hubiera venido nunca. Entonces le está enseñando a que era necesario que el reino de Cristo, que es la iglesia, viniera a ser establecida aquí en la tierra. Vamos a ver qué dice Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús estaba en la cruz, estas fueron sus últimas palabras, consumado es. Y solamente pidió de tomar para que se cumpliese la escritura, la profecía. Esa era la única razón. Y Jesús dijo, esto es consumado. Esta fue las últimas palabras de él, consumado es. ¿Consumado qué? Consumado el Viejo Testamento y todas las profecías del Viejo Testamento. De ahí para allá ya no se cumpliría otra profecía acerca del Viejo Testamento. Cuando Jesús dijo estas últimas palabras fue lo último que se cumplió. Y el Viejo Testamento había llegado a su fin. Y aquí en adelante iba a empezar un Nuevo Testamento. Un reino espiritual o una iglesia espiritual. Ya no iba a ser el templo de Salomón, ya no iban a ser las sinagogas, ahora iba a ser la iglesia. El Viejo Testamento representa lo que sería un mapa para nosotros. Un mapa que usas para llegar a tu destino. Yo no sé a dónde tengas que usar un mapa, a dónde tengas que ir. Tal vez vayas al sur de México, tal vez vayas al norte del país, aquí, y usas un mapa. Al llegar a tu destino, tú agarras tu mapa y lo tiras para un lado. Ya llegaste a donde tenías que llegar. Jesús dijo, consumado es. El Viejo Testamento nos llevó hasta donde tenía que venir Jesucristo a la cruz. Ahí se acabó. Allí pararon las direcciones del Viejo Testamento y comenzaron las direcciones del Nuevo Testamento. Y aquí en adelante ahora el Viejo Testamento servía para traernos al Mesías, para traernos a Jesús, guiarnos a Jesús. Lo encontramos, ahí estuvo en la cruz. Ahora el Nuevo Testamento nos guía a la eternidad, a la madurez espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo podemos agarrar el Nuevo Testamento y hacerlo para un lado? Cuando se acabe todo. Cuando ya no más. Cuando todo se ha destruido. Pero por mientras es el mapa que tenemos para llegar a la madurez espiritual, a la salud espiritual, a la vida eterna. En el día de Pentecostés, sabemos bien que el reino de Dios empezó cuando allá en Hechos 2:36 Pedro le predicó a 3,000 judíos
que no sabían qué hacer y estaban perdidos en cuanto a dirección. Y les dijo, arrepentidos y bautícese, cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí empezó el reino, ahí empezó la iglesia. 3,000 judíos empezaron este movimiento, la iglesia. Eso es lo que Jesús dijo acerca de su reino, hermanos, y mucho más, que pudiéramos pasar aquí horas hablando de lo que Él mencionó acerca de su reino. Ahora vamos a hablar de quién forma el reino, o quién puede formar la iglesia de Cristo. Vamos a ver qué dice Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16 dice: Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mandamiento o la comisión para la iglesia es ese: ir a predicar el evangelio a toda criatura. El que lo creyere fuere bautizado. Hay un requisito para formar parte de la iglesia de Cristo, para formar parte de su iglesia. El requisito es creer en el evangelio. Ahí lo dice: ir a predicar el evangelio y el que lo creyere, que se bautice. Hay un requisito: tienes que creer en él, tienes que creer en el evangelio. Y yo sé, y todos ustedes saben, que la mayoría de las personas allá afuera, yo tampoco lo sabía, no tienen ni idea de lo que es el evangelio. Para creerlo primero, se nos tiene que predicar. Es lo que Jesús le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe cuando iba el etíope eunuco, iba en el carro y le dijo, camina hacia tú. Y iba leyendo la escritura de Isaías, el etíope eunuco, y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Siendo humilde, el etíope le dice, pues, ¿cómo pudieres si no hay quien me explique? Y desde entonces le predicó las escrituras a Felipe. Entonces, para poder entender el evangelio, necesitamos a alguien que nos predique el evangelio. A mí me bautizaron de niño, pero yo ahora miro un problema en eso. Nadie me predicó el evangelio de niño. El requisito de Jesús es el que lo creyere. Yo de niño no tenía una oportunidad para creer el evangelio. Yo lo tengo que creer, yo lo tengo que aceptar personalmente, yo, conscientemente de lo que estoy haciendo. Saber qué es pecado y qué no es pecado. Por eso ese es el requisito. Vamos a ver qué dice Hechos 2, ya lo leímos ahí, Hechos 2, 36, 38. 3,000 judíos fueron bautizados por Pedro cuando se arrepintieron. Estas instrucciones de Pedro no son muy diferentes a las que Jesucristo le dio a Nicodemo. Vamos allá en Juan 3, del 1 al 7. Juan 3, del 1 al 7. Pedro les dijo a las personas que se arrepintieran y se bautizaran para recibir el Espíritu Santo. Jesús les dice a Nicodemo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estas instrucciones dadas por Jesús fueron las mismas de Pedro. El bautismo, eso es lo que representa, un nacimiento nuevo. Y Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que un hombre ya viejo entre otra vez al vientre de su madre. Es lo que dice Nicodemo, entendiendo eso. Jesús le dice: no, solo nacer de nuevo del agua y del Espíritu es suficiente. Ese es el verdadero nacimiento espiritual.
De esa manera una persona puede entrar a la iglesia. Una persona me podrá decir, yo no soy una persona mala, yo no tengo que me lave. Yo soy una persona, me considero buena, ¿verdad? La pregunta que lo podemos hacer todos con una prueba es decir, bueno, ¿qué tan bueno soy? ¿He mentido? Sí. ¿He robado? Sí. Entonces, yo soy básicamente ante los ojos de Dios un mentiroso y un ladrón. Si yo le pregunto a ustedes qué piensan de una persona que es mentirosa y una persona que es ladrón, ¿qué me van a decir? Es una persona mala. No confiamos en él. No confíes en esa persona. Pues eso es lo que nosotros somos ante los ojos de Dios. Porque todos aquí hemos robado, que aquí todos nosotros hemos mentido, todos aquí hemos dicho malas palabras, todos aquí hemos dicho, todos nosotros somos culpables ante Él. Alguien me puede decir, pero ¿sabes qué? Eso fue hace mucho tiempo. Yo ya maduré, ya he dejado esa manera de vivir, ya no sigo igual. Yo quisiera que cada uno de nosotros tratara eso con algún juez en realidad. Vamos a decir que yo en el año 99 me robé un carro. Yo me lo robé, le hice daño a una persona y yo no soy descubierto. Pero ahora en el 2019 encuentran mis huellas y dan conmigo y me arrestan. Y yo le digo al juez, ¿sabe qué, señor? Eso ya no soy yo, eso yo fui hace mucho. Eso no va a servir. Yo soy culpable, yo cometí un crimen en el 99 y tengo que pagar por ese crimen. Muchos de nosotros podemos tener esos errores, esas debilidades, esos pecados ahí y los consideramos aún así buenos, porque hace mucho tiempo yo decía mentira, hace mucho tiempo yo robé, hace mucho tiempo era mal hablado, hace mucho tiempo yo fornicaba, no estaba casado y tenía relaciones fuera del matrimonio. No, eso se lo hice hace mucho tiempo. Ante los ojos de Dios tú todavía eres un niño. Y el día que te pares ante el juez, no tienes quien te libre, porque nunca redimiste de ese pecado. Pero, gracias a Jesucristo, cada uno de nosotros tiene esperanza. Cada uno de nosotros tiene esperanza de que esto no sea así. Vamos a ver qué dice Isaías 1:18. Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahí está la promesa, hermano. Si nuestros pecados, si los pecados de alguien que se arrepiente llegaran a ser rojos, fueron rojos como el carmesí, llegarán a ser blancos. Solamente Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, es que pudo hacer esto por nosotros. Nadie más, nadie pudo hacer esto. Solamente Él. Y esta es la promesa que Dios le da a toda persona, que también Él puede ser lavado, o ella, de sus antiguos pecados. Y que de aquí para adelante la sangre de Cristo nos sigue lavando y nos sigue limpiando, trabajando con nosotros. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pregunto yo. 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6. ...19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O ignoramos, dice la palabra de Dios, que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Jesús lo dijo, destruyan el templo, en 3 días lo voy a levantar, el cuerpo, destruyan al cuerpo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, los cuales son de Dios, y no es mío. Yo ya no puedo hacer lo que yo quiera con este cuerpo, no me pertenece.
Él ya pagó el precio, un precio muy caro en la cruz, como para que tú vivas tu vida diciendo que la iglesia no es importante. Él ya dio el precio y lo único que nos queda es lo que dice el 20. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Eso es lo que nos queda. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios todo el tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, glorificar a Dios. Glorificar a Dios como iglesia que somos o individualmente, es constantemente dedicando a Dios nuestras vidas, trayendo honra a Dios, y no lo contrario, no trayendo vergüenza a Dios. Como padres, todos exigimos y queremos que nuestros hijos nos honren, que cuando no están con nosotros, oigamos cosas buenas de ellos. Cuando están en la escuela, no nos hablen para decirnos malas cosas, que se están portando mal. Esa es honra. Como padres todos queremos que nuestros hijos nos honren. Queremos sentirnos orgullosos de ellos, no avergonzados. Y eso es todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque trabajamos demasiado. Hemos sacrificado muchas cosas para prepararles un mejor futuro, para darles un mejor futuro, que tengan una mejor oportunidad que la que tuve yo. Es la razón por la cual cada uno de nosotros se esfuerza y demanda eso de hijos. Somos muy buenos para pedir la honra. Somos muy buenos, pero no somos buenos para darla. Como padres o como personas no honramos a Dios. Muchas veces le causamos vergüenza con nuestro comportamiento, con los celos, con la ira, con los enojos, con la envidia, con el creerme que soy una víctima y que todo el tiempo me ha ido mal a mí. Y todo el tiempo lo culpamos, o culpamos a todo el mundo quejándonos. Esa no es honra para Dios. ¿Cómo podemos exigir que nuestros hijos nos honren cuando nosotros no honramos al Padre? Imagínense, hermanos, si nosotros como padres exigimos honra y respeto de nuestros hijos, Dios, quien sacrificó lo más grande, su hijo, ni uno de nosotros aquí sacrificaría a su hijo, pero Él sacrificó a su hijo. Eso es digno de glorificar, eso es digno de honrar, eso es digno de cuidar cómo hablo, cómo ando allá afuera, cómo me comporto. Eso es digno de eso, pero aún así le fallamos. Vamos a ver qué dice Malaquías 1:6. Malaquías, ahí atrasito de Mateo, hermanos, atrasito de Mateo, Malaquías, es unas cuantas páginas. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, a su patrón, dice Dios, ¿dónde está mi honra? ¿No merezco yo más honra? O sea, si ustedes son tan justos para pedir honra, bueno, yo también la pido, dice Dios. Yo que soy el creador de todas las cosas, yo que te doy la vida, yo que te doy la salud, yo que te doy el trabajo, yo que te he dado a tus hijos, yo que mandé a mi hijo a morir en la cruz por ti. Yo también demando honra, mejor comportamiento, mejor vocabulario, que mejores, que no nos olvidemos el propósito por el cual fuimos llamados a la iglesia. Otro propósito de la iglesia se encuentra en 2 Corintios 5, 17 al 20. 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros.
la palabra de reconciliación. Versículo 17 dice, antes yo estaba sin Cristo. Antes yo y tú estábamos sin Cristo. Y ahora estamos en Cristo. Estamos en Cristo. El versículo 18 dice, y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el propósito del cristiano como iglesia. Reconciliar. Buscar la paz. Estar tranquilos. Estar reconciliando constantemente a las personas con Dios. Ese es el propósito. El versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué gran honor, hermanos. Imagínense un embajador de Cristo. ¿Sabían que para llegar a ser un embajador tienes que tener alta estima por el presidente de tu país? Pues tienes que ser una persona muy correcta, tienes que ser una persona que si yo soy el presidente de este país, te puedo mandar a México o te puedo mandar a cualquier otro país, a China, donde sea. Y sé que tú no me vas a causar un problema. Sé que tú no me vas a traer vergüenza allá. Vas a hablar por mí, vas a hablar como yo hablo, tú tienes mi mentalidad, vas a dejarle saber al otro país mis planes y te vas a comportar digno de ser un embajador. Ahora aquí Cristo nos dice a nosotros que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cristo está poniendo mucha confianza en ti. Dice, ¿sabes qué? Tengo confianza de que no me vas a traer vergüenza, de que me vas a representar muy bien, de que vas a hablar bien, de que te vas a comportar, de que vas a hablar por mí y conoces mis planes y sabes lo que puedes hacer y que no puedes hacer. Es lo que le dijo Jesús a Pedro: lo que ates en el cielo será atado, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Vas a poder hablar por mí, pero tienes que tener eso. El otro propósito está en Efesios 4:3. Efesios 4:3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra de Dios nos solicita a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de su cuerpo y Él siendo la cabeza, dice que nos solicita en guardar la unidad entre nosotros. Que no haya celos ni divisiones entre nosotros, que hablemos todos la misma cosa, que prediquemos solamente lo que está escrito, que no hablemos mal los unos de los otros, y que si alguien dentro o fuera viene a hablarme mal de un hermano, teniendo razón o no, yo tengo que cuidar a mi hermano, yo tengo que responder por mi hermano, yo tengo que entender que mi hermano no es perfecto, como yo no soy perfecto. Mi mamá decía todo el tiempo ha dicho un dicho, y aquí está, no me dejo mentir: la zorra nunca se ve la cola. Y sí es cierto, o sea, yo no puedo fijarme en lo que alguien me está diciendo. Yo estoy seguro que a lo mejor es cierto. A lo mejor es cierto que el hermano Carlos no es tan buena persona. Lo creo. Soy hombre, soy débil, soy carnal. Estoy en el proceso, hermano, ténganme paciencia. Lo creo. Pero yo no voy a atacar al hermano Carlos, ¿verdad? Porque alguien me vino a decir algo de él. Yo voy a hablar con él. Y esto. Porque entre nosotros, hermanos, tenemos que cuidar. Porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien hacer pedazos. Ahora que miro la serie de Jesús, miro cómo le trata a Satanás de meter discordia entre los mismos discípulos y se comienzan a pelear para dividir a los discípulos, para separarlos. Cada vez que Jesús se les separaba poquito, venía Satanás y los ponía en pleito uno con otro. Y puedo mirar cómo de esa manera Jesús también Satanás va a tratar de dividirnos a nosotros, mirándonos los errores entre nosotros, diciendo: ¿ves? Es que si eres así. No, yo sé que eres así. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Orar. Orar por el hermano. Decirle al hermano, hablar con el hermano, pero no irnos en contra del hermano, porque sabemos que todos aquí tenemos cosas. Otro propósito, hermanos, está en 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro 3:14.
Ya mero terminamos. Segunda de Pedro 3:14 dice la palabra. Por lo cual, oh amados, estad en espera de estas cosas. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dice que, por lo demás, hermanos, que estemos en la esperanza de estas cosas. ¿Qué esperanza? Estoy en la esperanza de que algún día voy a madurar, que algún día voy a dejar de ser como soy. Estoy en la esperanza de que algún día Cristo va a venir y esto se va a terminar. Estoy en la esperanza. Mientras tanto, procura con diligencia ser hallado sin mancha. Procura que no seas hallado por mancha. La Biblia dice que todos pecamos. El que diga que no es un mentiroso. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios me halle con mancha? La práctica del pecado, hermanos. Dice la Biblia que el que practica el pecado es el diablo. Hay una diferencia muy grande entre pecar y practicar el pecado. Todos pecamos porque fallamos. Pero practicar el pecado es estar planeando fin de semana tras fin de semana, semana, día con día, ofender sin conciencia. Yo ofendo todos los días, yo digo mentiras todos los días, no tengo conciencia de eso, no hay nada mal en eso, y aún así todavía me considero buena persona. Eso es que te va a encontrar por mal. Ese es el propósito de una iglesia o individualmente, de que nos encuentres sin mancha. Hermanos, termino con esta escritura. 1 de Pedro 2, 21 al 25. 1 de Pedro 2, 21 al 25. Dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así como Cristo padeció, así vas a padecer. Yo voy a padecer como cristiano, dice. Y para esto fui llamado, para que yo siga sus pisadas. Ese es el propósito, tuyo y mío, dentro de la iglesia. El versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice que cuando maldecía, no maldecía. Cuando le hacían un daño, él no tiraba para atrás. Y para esto, tú y yo fuimos llamados, para imitar al Hijo de Dios. Tu meta y mi meta es Cristo. Está alta la vara, pero Él es. Y se imiten a mi Hijo. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio. Ojalá les ayude a pensar en esto. El propósito que tenemos dentro de la iglesia, cada quien, individualmente y como iglesia, cuando nos juntamos. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, pase enfrente, aquí está el agua calientita, y obedezca el evangelio el día de hoy, no se va a arrepentir.